¿saben qué gusto me da saludar, Emilio Romano? Porque además te quejabas ahorita fuera del aire de que te abandoné, pero tú y yo comenzamos la carrera. Tú empezaste en el sector financiero cuando yo empezaba en el periodismo. Tenemos toda la vida de haber caminado juntos. Toda la vida, David. De verdad, no sabes qué gusto me da reencontrarnos y poder recordarnos de esa etapa donde estábamos ahí todos bien chavos, ¿no? Haciendo cosas que luego resultaron algunas muy buenas y otras, bueno, ahí no tan buenas. Pues ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. O sea, el hecho es que estamos aquí los dos. Exacto. Yo recuerdo que pues, estábamos rememorando ahorita de que pues tú y yo nos conocemos desde incluso antes de que empezara formalmente mi carrera periodística, porque estás en Banco de México. Sí. Y era la parte previa que se creara el periódico El Economista. Nos conocemos, pero éramos muy jóvenes. Muy jóvenes. Cuando empezamos, ¿te acuerdas? El TLC todavía ni existía. No, o sea, no existía y ha habido un cambio. Sí. La banca era del Estado. La banca era del Estado. Estábamos empezando con la apertura económica, no había mercado de pesos, el peso era controlado. Teníamos el control de cambios todavía. Yo eso me dedicaba en el Banco de México, a dar resoluciones de control de cambios. Tú eras uno de los genios Imagínate. que decidían cuál era el nivel de tipo de cambio adecuado. Ese eran los de mercados. A mí nomás me tocaba hacer las resoluciones para aprobar la compra de divisas controladas. Imagínate ahí con un equipo. ¿Cómo ha cambiado y cómo llegas a ser pues, el presidente de este gremio? Que además... El público no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. Somos de la misma edad, o sea, crecimos juntos. Te voy a contar un secreto. Yo soy un año más grande que tú y la semana que te cumplo 60. O sea que... eres año y medio más grande. Bueno, entonces, pero bueno, sí. ¿Cómo llegué acá? Bueno, pues realmente te voy a decir, yo estuve en Banco de México, como bien sabes, luego me fui a Hacienda, estuve 7 años en Hacienda, en la parte de política fiscal y luego procurador fiscal. Sí. Y ya de ahí dije, no, ya el sector privado, porque realmente fue una experiencia enorme. Descubriste pero que te gustaba el dinero y no trabajar. Exacto. Y no trabajar tan duro. Y fíjate, y además me fui primero a los medios de comunicación, luego estuve en la aviación. Y pues siempre fui un financiero, entonces una vez me dijeron, oye, tú deberías de ser banquero, y le digo, es una buena, ¿me quieres, verdad? Me dice, claro, porque luego hay quien piensa lo contrario, y yo estaba muy entusiasmado, y finalmente me invitaron en Banco of America a encabezar el banco hace 10 años, casi 11 ya, y de ahí, pues me di cuenta que de ahí soy yo. ¿No? Me di cuenta que todo lo que estaba yo haciendo... Que todo había sido un camino para llegar para prepararme a la banca. Y pues llegué y ahora pues realmente fue una... Por cierto, tengo una queja de Banco of America. A ver, dime. En Estados Unidos construyen edificios que son legendarios. ¿No deberían tener un edificio legendario aquí en México? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo le dije a nuestro jefe, le deberíamos de cambiar de nombre de Bank of America a Bank of North America, ¿no? ¿Sí o no? Y ahorita yo creo que políticamente, bueno, no se enojó, yo creo que hasta sonrió, pero es una buena idea. Pero definitivamente. Un edificio icónico, así como el que tienen en San Francisco, como el que tienen en Houston, o sea... Todos lados en Estados Unidos tienen unos edificios muy bonitos. Pues ahí me das muy buen punto para entrar, porque yo creo que una de las cosas que estoy proponiendo es que integremos más el sistema bancario en México, Estados Unidos y Canadá. O sea, David, tú viviste conmigo cómo nos integramos en la parte comercial, pero ¿te acuerdas que cuando venían los de Hacienda, pues como que los de comercio no había mucha comunicación? No, porque además había aquella decisión de Guillermo Ortiz en aquel entonces... que él decía que se tenía que tener el sistema financiero fuera del Tratado de Libre Comercio. Así es. Que luego la vida los llevó a tenerlo que meter. Exacto. Pero lo hubiéramos hecho mucho mejor si la integración hubiera sido económica y financiera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la mentalidad en ese momento era vamos a abrir a través de un tratado de libre comercio y evitar que esto tuviera que ver con el financiero y con lo bancario, porque eran otras autoridades, era otra dinámica y se metió muy poco. De hecho, en el tratado de libre comercio la apertura financiera hablaba con Luis de la Calle, que estuvo en ese grupo del lado de comercio, le tocó para ver en la parte hacendaria, pues realmente se abrió poco, o sea, realmente fue acompañamiento a la además cultura era comercial. decir, no vamos a abrir el sistema financiero para no negociar, que no se negocie
banca con naranjas. Exacto. La verdad es que lo debimos haber hecho, pero no se hizo. Igual queríamos que nos los pidieran, ¿no? Y ya no Sí, nos los sí. pidieron. Pero en realidad yo creo que esa parte nos está llegando en el sentido de decir, bueno, ¿qué tal si empezamos a platicar de integrar un poco más las reglas? Empezando por las más fáciles. Homologación en temas de lavado de dinero, de financiamiento de actividades ilícitas, financiamiento, combate a la ciberseguridad, todo este tipo de cosas que podemos ir trabajando para ya no que Estados Unidos pone una regla o Estados Unidos o Canadá pone una regla y nosotros tenemos que adaptarnos o al revés, sino que las platiquemos y las pongamos en conjunto y las trabajemos coordinadamente. O sea, ¿tú dirías que la renegociación del Tratado de Libre Comercio haya un capítulo financiero? Es exactamente lo que no quiero decir. Lo que quiero decir es que hagamos un tratado o un convenio que lleguemos de materia bancaria. O sea, ya. que porque si lo metemos en el Tratado de Libre Comercio, como bien dices, vamos a negociar naranjas por el sistema financiero, es muy diferente. O sea, realmente el sistema financiero tiene que ser las autoridades financieras, tiene que estar en una esfera de discusión diferente. O sea, más de bancos centrales, Exactamente. Y con eso, David, trabajar conjuntamente con bancos centrales, la Secretaría de Hacienda, el Tesoro, en Estados Unidos y Canadá, con la equivalente de la ABM en México, Estados Unidos y Canadá. Y la idea sería decirles, oye, la importancia del sistema y la estabilidad del sistema bancario en Canadá y Estados Unidos nos importa a los mexicanos, como a ustedes les importa la estabilidad del sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Pues porque obviamente dependemos todos de la cadena productiva y de ahí poderlo integrar de tal manera que tú, que conoces bien la frontera, tú eres del norte, ¿no? No soy del norte, pero... Más o menos. Pero ahí tengo... Tienes ahí conocidos. Bueno, pues Mi papá lleva 25 años viviendo en California, entonces créeme que conozco bien Tú conoces la el norte. frontera. Y bueno, pues la frontera es todo un país, ¿no? Sí. O sea, que la gente opera en Estados Unidos y en México y los que no conocemos bien la frontera, luego no pensamos en que ellos no quieren tener dos cuentas, pero luego alguien me decía que el sueño mexicano luego es abrir una cuenta en El Paso, Texas, ¿no? Como que si fuera, ya llegué. Pues no, ¿por qué no podemos una cuenta en México o en Estados Unidos, una sola, que puedas tú operar de manera totalmente fluida, que tengas la operación bancaria resuelta, que tengas cosas más sencillas como por Pero ejemplo... que sea la misma integración. La misma integración. Pienso, por ejemplo, en mi papá que cobra su pensión y todo en México, pero él Sí. vive en Estados Unidos. Pues debería tener una cuenta binacional. Exacto. No tener una cuenta estadounidense y una cuenta mexicana. Una cuenta mexicana, y eso se puede, y esa está más fácil, porque él la tiene más fácil, pero por ejemplo, nuestros connacionales, nuestros Claro. paisanos están allá, pues también tiene un problema de inclusión financiera. Hay bancos, pero no están accediendo al banco, entonces tienen que estar en el mercado informal de dinero para que Que las es más remesas, caro, exacto, es... y las remesas tienen que llegar de dinero, se convierten a digitales, o sea, la remesa ya no es un problema, porque ni hay comisiones y llegan muy fáciles. El tema es cómo llega con su dinero en efectivo y por qué llega con dinero en efectivo y no con digital allá donde tiene una economía digital muy bancarizada, ¿no? Ese es uno de los temas. La otra es el SPAY. Tú te hago un pago ahorita, en 3 segundos lo recibes. Mándale a tu papá un SWIFT. Estás un día ahí rezando a ver. Por eso tiene que tener una cuenta mexicana. Exacto, para que le llegue, exacto. Sí, o sea, si él cobra su pensión en México, pues para que le llegue tiene que tener una cuenta mexicana con el costo que implica hacer una transacción internacional. Y luego retirar el dinero o operarlo vía una tarjeta mexicana, de la cuenta mexicana, con la conversión cambiaria, comisiones, todo ese tema. Y luego vete a las empresas. Las empresas es un poco lo mismo. Tenemos toda una industria, es un país muy importante, toda la industria binacional, ¿no? Entonces, tiene también ventajas de negocios, el poder integrarnos. Luego, por ejemplo, el tema de regulación, el tema de poder regularnos mejor y adoptar mejores prácticas, ¿no? Que está haciendo bien Estados Unidos y Canadá en temas de garantía de capital o del tema del TILAC o todas las medidas que están haciendo de Basilea o no, pues homologarlas y luego el regulador que comparta experiencias, que se nos compartan también experiencias en tiempo real de cosas que podemos hacer mejor para combatir, por ejemplo, actividades ilícitas, pero también para mejores prácticas en materia de bancaria. Oye, la presidenta yo creo que dijo algo que es totalmente cierto. La penetración de la banca mexicana es insuficiente. Se necesita que se sumen los bancos al Plan México. Ahora que ya eres presidente de los banqueros, ¿cómo vas a empujar ese carro? David,
¿Cuánto tiempo tenemos? No tienes todo Yo si tengo una quieras. cena. O sea, que no tengo que apurar. No me da tiempo. No, pero ya quedamos que nos vamos a tener que ir a tomar un café, tú y Vamos a yo. tomar un café. Pero mira, te voy a tratar de resumir ese tema. Primero, Como en 2 minutos en tienes. 2 minutos. El diagnóstico, ese sí ya lo tenemos bien hecho desde hace cuánto tiempo. Yo, desde que tú y yo éramos chamacos, Éramos jóvenes. ya decíamos, ¿no? Inclusión financiera. Es más, si tú ves la cifra de 34% del PIB como penetración de los préstamos, ha sido el máximo que hemos alcanzado en 92, en 81, y luego antes de la crisis de 2008, por ahí estábamos, y ahorita estamos volviendo a regresar a ese nivel. No hemos llegado por encima de ese nivel en décadas. ¿Por qué? Entonces el diagnóstico ahí está. Tenemos que avanzar. Las medidas son las que tienen que cambiar, ¿no? Yo lo que decía hoy en la mañana, le digo, es increíble, pues como decía Einstein, ¿no? De que pues, no puedes esperar las medidas iguales que te den resultados diferentes. Eso no se puede. Entonces, el tema es cómo poder hacer las cosas diferentes para lograr nuestro objetivo. Primero, yo te diría, uno de los temas más importantes, seguridad jurídica. A ver, espérame tantito, me voy a ir a un corte y ahorita regreso contigo, ¿no? Estamos de regreso con el queridísimo presidente de los banqueros, con Emilio Romano. Entonces, decías, Sí. cuando te interrumpí. Bueno, que para poder nosotros finalmente incrementar el nivel de crédito en la economía, que por cierto, es un precursor de poder acelerar y llegar a ser un país desarrollado. Lo que Sí, se claro. trata aquí es por qué Corea en 97 era más pobre que México y ahorita están tan ricos. Y China, el PIB de China era más pequeño que el de México en 80. Porque el crédito te permite tener mejores condiciones de vida. Es porque es un acelerador, pero el crédito per se es un acelerador de un desarrollo económico y un elemento fundamental en que seamos un país desarrollado. Entonces mi apuesta es empujar al país desde mi trinchera para que nos pongamos de acuerdo a ser un país desarrollado por el bien de los mexicanos. Ese es el objetivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Una es seguridad jurídica, estabilidad, que esa es fundamental, porque si no hay seguridad jurídica, y yo te diría estabilidad en las reglas, la gente no pide crédito. O sea, yo no expando mi fábrica si no sé cómo me va a ir. Cuando pido un crédito es porque quiero crecer y sé que voy a ganar dinero. Cuando me compro mi casa, esa es una. Pero a ver, también hay gente que, o sea, tenemos un país que tiene demasiadas operaciones en efectivo. Tenemos a demasiada gente que no está pagando impuestos. Pues O sea, si alguien está en la economía informal, no tiene acceso al crédito, es casi, o es muy difícil, y los bancos, este gremio que ahora presides, pues tienen que encontrar soluciones paramétricas y cosas de ese tipo, ¿no? Y ese es muy buen punto, David, porque si decimos que la banca no llega, porque fui a la miscelánea, por ejemplo, fui a la tienda y no tienen para recibir tarjeta de crédito, ¿qué pasó ahí? O sea, el banco no llegó, o el dueño del negocio dijo, yo no quiero registrar mis pagos, ¿no? Sí, o Eso sea, es eso es un tema. Ese es que se tiene que Ese es resolver. Claro, y hay de dos. Yo digo, probablemente los bancos podemos hacer una mejor labor de llegar y de llegar de mejor forma, barato, con digital, con medidas más fáciles, menores costos, pero también es cierto que hay una resistencia del mercado informal. De las 4,5 millones de pymes, solo 1 millón están regularizadas, están en el mercado formal. O sea, 3,5 millones operan en la informalidad. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer que la informalidad sea cara y la formalidad sea barata. En pocas palabras, que el efectivo sea caro y que el digital sea barato. A través de una serie de medidas, entre las cuales vamos a buscar quitar todos los desincentivos a usar digital, que son facilitar los pagos de SPEI, fusionar DIMO con CODI. Que la telefonía... Hay más teléfonos que gente con línea de teléfonos que habitantes. Totalmente, y poder hacer que tú puedas cobrar. Fusionar DIMO Y CODI en una sola, porque DIMO y CODI realmente son interfaces del SPEI, son formas de usar el SPEI. Entonces la idea es que el SPEI sea algo muy fácil de usar, donde ya ahorita es muy fácil, porque pones tu clave y lo mandas, ¿no? Pero el DIMO es una facilidad adicional del teléfono. Si podemos facilitar todavía más, por ejemplo, yo te puedo cobrar con mi celular, yo activo mi celular, claro, y te digo, me debes 10 pesos. Sí, que se convierte en una terminal punto de venta. Exacto, una terminal punto de venta, yo te cobro, pero nada y hasta ni de negocios, te debo la mitad de la comida de ayer y me la pagas tocando tu celular con el mío. Eso ya está prácticamente ahí. Eso nos va a ayudar mucho. También nos va a ayudar mucho el reconocer que hay una barrera en el cumplimiento de obligaciones, tanto fiscales como de servicio o de seguridad social. Eso es fundamental.
tenemos que hacer que cumplan sus obligaciones, pero que la cumplan de manera sencilla y de manera ordenada. Tercero, debemos de bajar, por ejemplo, los billetes de alta denominación, pues ¿para qué los queremos, no? Y esos billetes de alta denominación nomás ayudan a que el efectivo sea más barato, ¿no? Y nos vamos con todo este tema de todo el ecosistema. Tiene que ser si la mayoría de las lados. Operaciones en efectivo son de menos de 500 pesos, pues hay que evitar que haya billetes tan grandes, digamos, ¿no? Exacto, y con eso pues logramos... Un billete de 1,000 pesos es... Pues sí, es ¿para qué lo quieres? Pues para acumularlo, y además no te da intereses, y además si vas al mundo digital, por definición empiezas a generar información al buró de crédito, tienes ya historial crediticio, tienes contabilidad, puedes acceder a los bancos, en fin, ya te puedes realmente proyectar como una gran empresa. Entonces tenemos que trabajar en ese gran motor de poder llevar a la economía a una economía formalizada. Y eso también implica de la banca algo muy importante, que es con esta economía formalizada la banca seguir creciendo en poder bajar tasas. Estamos de acuerdo con la Presidenta de la República en continuar bajando las tasas de interés, y eso tiene que ver con lo que te decía, mayor estabilidad, mayor seguridad, un sistema judicial que dé justicia imparcial, pronta y expedita, fundamental, y todas las medidas que estamos hablando para incrementar la visibilidad que tienes del cliente, mejor historial de crédito, y con eso tenemos la base más importante para poder profundizar el crédito. Qué bueno que te eligieron los banqueros, porque qué bueno porque además te costó trabajo que te dieran permiso, ¿no? Sí. O se retrasó un poco el permiso. Pues es que en realidad, normalmente quien ha tomado el liderazgo de los bancos son bancos que tienen negocio de personas físicas, o sea, que dan servicios financieros a personas físicas. Nosotros somos un banco mexicano que da servicios a personas morales. Esa es la diferencia, pero somos un banco mexicano igual que los demás, y realmente para nosotros, pues nosotros de alguna manera siempre estamos muy cómodos representados por gente muy capaz, como ahora despedimos a Julio Carranza, que hizo una labor extraordinaria. Fue grandioso. Pero me siento muy tranquilo porque ahora vamos a traer temas que son especialmente importantes en la coyuntura que estamos viviendo. Ya, sí, justo así lo veo, y además, déjame decirlo al aire otra vez, qué gusto reencontrarte, querido amigo. Muchas gracias, David. De veras, muchísimas gracias, mi amigo. Y vamos juntos a apoyar esta comunicación. Tú haces una labor de verdad muy importante, comunicar. Esa educación financiera empieza aquí. Yo soy un convencido de la educación financiera. Ya platicaremos de ese tema. Querido amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, David.